Al ingresar a a la sesión de hoy, los participantes entienden y aceptan que sus datos personales e imagen podrían ser divulgados por la Universidad de Monterrey para los fines aquí descritos. La sesión será grabada y almacenada para conformar un repositorio que servirá para futura consulta y referencia. También podrá ser difundida por la Universidad de Monterrey para fines informativos, administrativos y otros relacionados con la promoción de la universidad. Toda la información compartida tiene carácter confidencial, por lo tanto no podrá ser transmitida, grabada ni divulgada de ninguna forma a ningún tercero. Las opiniones expresadas en esta sesión son responsabilidad de cada participante. Se solicita realizar este intercambio de ideas y opiniones con total respeto. Buenos días tengan todos ustedes. A nombre de la Universidad de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia que se realiza en el marco de la 10ª Feria Internacional UDEM China 2020. En esta ocasión tenemos la oportunidad de compartir el tema China, su legado espiritual, el cual será presentado por el maestro Luis Eugenio Espinosa. Doctor en Teología por la Universidad de Lovaina, Bélgica, Luis Eugenio es miembro de la UDEM desde 1982, cuando fue invitado a dar clases en el Bachillerato de Gonzalitos. Por 9 años, impartió y compartió con los preparatorianos algo de filosofía y ética, y mucho de valores, sudores y alegrías en los momentos en que la universidad se transformaba en una institución que quería madurar internacionalmente, descubriendo las exigencias de querer medir los progresos. Pasó a estudiar posgrado a Bélgica desde el año 1991 a 1996, obteniendo allá la maestría y cumpliendo los requisitos para el doctorado que defendió en diciembre de 2001. De vuelta en Monterrey, maltrata a alumnos en diversos cursos de licenciatura y maestría. Hace sufrir a sus jefes por énfasis en pensamiento crítico, en el impacto del cambio generacional, en las percepciones y expectativas del alumnado, en la visión universitaria actual, abierta, amplia a la cultura global. Felizmente sigue aprendiendo cada día un poco más del pensamiento social de la Iglesia, de la historia de las religiones y las tendencias socioculturales. Fuera de la UDEM, trata de tocar cerebros de seminaristas que estudian en la Arquidiócesis de Monterrey, grupos de laicos e interesados en temas de espiritualidad y de historia, y a infinidad de padres de familia y maestros que le han abierto las puertas y computadoras para compartir sus experiencias como docente y como humano durante 36 años de observación de nuevas e inquietantes preguntas éticas y de los fascinantes retos que presenta la situación actual. A continuación, daremos inicio a nuestra conferencia. Les agradecemos hacer uso del chat habilitado en esta sesión para realizar sus preguntas. Bienvenidas y bienvenidos. Primero que nada, muchísimas gracias, Slendy, por la presentación y a la Universidad de Monterrey por la invitación. Lejos de considerarme un experto en China, lo que sí, bueno, pues quiero así como decirles, ¿verdad? Es que me encanta el estudio de las religiones, por un lado. Por otro lado, en la medida en que he viajado, pude aprender un poco en mis viajes, en mis búsquedas. Y en estas búsquedas, pues uno de los puntos más misteriosos que me ha tocado conocer ha sido haber estado en Hong Kong y toparme, gracias a un grupo de misioneros, con gente con una matriz espiritual totalmente diversa a la nuestra, que es China. Lo primero que tengo que advertir es que no deberíamos, o bueno, yo no me considero habilitado para hablar de religiones en China y por eso preferí que el título fuera Un legado espiritual. Lo espero les quede claro a continuación a qué me refiero. Quisiera muy rápido, la presentación se las haré de llegar a Slendy y a Benjamín para que si a alguien le interesa leerlo despacio, hay demasiada información, un país con tanta historia, con tanta geografía. Nada más iré señalando puntitos como para ver más bien y dar tiempo para preguntas o responder a sus inquietudes. En 3 momentos. Uno, ¿qué sabemos de esa China antes de que hubiera escritura, antes de que tengamos nada seguro? ¿Cuál parece ser el subsuelo que respiraba la gente de China en una época en que China estaba muy limitada a la parte norte de lo que actualmente es ese país? No siempre China ha tenido, obviamente, los límites políticos que tiene hoy. Entonces,
cuando China empezaba a ser China, entre el mito y la historia, ¿qué legado espiritual queda por ahí? Luego hablaremos de sus grandes maestros, que son, nosotros diríamos desde Occidente, los iniciadores de los sistemas religiosos. Dos, y un heredero que llegó, sus ideas llegan de India y se va a volver a sinizar o a hacer muy china su concepción de la vida. Y tres, que vemos el día de hoy como un renacer espiritual en un país que vivió por años bajo el control comunista. Esos serían nuestros tres momentos. Primer momento, no tenemos, a pesar de que es un país con siglos y siglos y siglos, los escritos, mal que bien, los escritos que nos permiten hurgar en temas de espiritualidad y religiones son más o menos de 200 años antes de Cristo. Sabemos que China tiene muchos más. Sin embargo, hay gente que hasta el día de hoy profesa las religiones tradicionales chinas. Entre estas personitas hay tres cosas que parecen constantes. La realidad, a diferencia de nosotros, bueno, perdón por decir nosotros en Occidente, y yo específicamente como cristiano, venimos de una realidad que tiende a separar más el cielo y la tierra. Ellos, primer punto, es que toda la realidad está permeada por una energía que llaman chi. Este chi, más denso o más liviano, más puro, conceptos peligrosos porque nosotros los hacemos morales, más limpio, más puro o más denso, ¿sí? Es el substrato de toda la realidad. Es, en lenguajes actual sería así como una energía que permea la realidad total. La mayor parte de la gente de China, no nada más de China, sino todos los alrededor que van a estar influenciados por esta mentalidad, conciben esta fuerza, ¿sí? Como si lo que un cristiano llamaría el misterio último de Dios, eso fuera el todo. O sea, todo es chi. Ese chi único, la mitología china viene mucho después, se mueve, se compacta en un movimiento de complementarios, ahí vemos el yin yang, vemos ese movimiento de complementarios que permite que ese todo vaya teniendo distintos rostros. O sea, al irse moviendo, ¿sí? Va generando esta especie de diálogo de la realidad, esta confrontación, complementariedad de la realidad. Por un lado una bendición, por otro lado un riesgo. El chi, que es uno, un marco, ¿sí? Energético, pulsante de la realidad, genera la realidad en este diálogo. Pero al generar la realidad hay nudos que en ocasiones hacen que sea más compacto, más oscuro, más difícil. Y hay nudos en que persona, tiene que ayudar a tratar de disolver estos nudos para permitir el flujo. El chi sería la voluntad del todo, el yin yang, lo que provoca este movimiento que nos hace agentes espirituales. Y otro elemento muy antiguo en China, antes de los escritos, pero que no tan por las tumbas, es que hay un auténtico respeto a los antepasados. Si hubiera una manifestación, entre comillas, religiosa muy vieja en China, es el hondo respeto que se tiene al lugar donde están tus antepasados. La casa de los antepasados, primero, antes de los Han, que sería aquí la dinastía histórica, o sí, metidos pues en ciertos lugares de las propiedades. A diferencia de nosotros, pero muy común en otras religiones, hay arrozales sagrados, ríos sagrados, montañas sagradas, estrellas. O sea, lo sagrado, lo sacro permea la realidad. No es tan claro como que tengo que entrar a un lugar para hablar con Dios, porque el chi está en todos lados. Chismes devocionales del pasado, desde los 1000 años antes de Cristo se practicaba adivinación. Tenemos ahí muestras de hueso, se arrojaban al fuego para ver cuál era la respuesta de los dioses. Sabemos que se veneraba a Shangdi, que es como el señor, el gran señor o el emperador, ¿sí? Este Shangdi al rato va a ser fusionado o se le va a empezar a designar con el nombre de Tian, que es el cielo, tal cual, el cielo.
Es como si el Señor del cielo o el Dios está en el cielo, etcétera. Y por eso en las dinastías, en la política china, se hablaba del emperador como el mandato del cielo, el hijo de esta divinidad, ¿sí? El hijo de esta divinidad. La gente muy nice dice entonces son monoteístas, ¿verdad? Porque pues en realidad todo es chi. En el día a día de la gente eso es difícil. O sea, China al ir creciendo va a ir incorporando pueblos, localidades que hacen, ¿sí? Que los nombres de estas divinidades, los lugares sagrados de cada pueblo se empiezan a vincular. Entonces, para mucha gente sencilla, como lo podría decir de católicos mexicanos, para mucha gente sencilla, aunque dicen creer en Shangdi, en el Señor, ¿sí? En el Chi, la fuerza cósmica, en realidad pues van a tener divinidades particulares, los santitos que tendríamos nosotros para manejar uno u otro. Entonces, en la medida en que China, después de los Han, empieza a conquistar un poco más de territorio, en esa medida, la religión empieza un proceso más institucional. Se empieza a aparecer el emperador de Jade, la emperatriz de la montaña de no sé dónde. Entonces, esto que vemos es que los símbolos religiosos empiezan a tomar una forma. En religión, sociología de las religiones, se habla de institucionalización de la religión. O sea, empieza a haber nombres propios, lugares de peregrinación. Lo que era más espontáneo, recordar a tus antepasados, el chi, en, tú ingresaste a la vida porque el chi tocó a tus padres. El vínculo, sobre todo con el padre, es muy fuerte como el canal, ¿sí? La madre es el útero, es el vientre que permite que yo esté en la vida. Eso era muy espontáneo. Ahora la política va a ser que eso que era espontáneo empieza a tener un color, una dirección, un nombre, etcétera. Como los Han, primera dinastía histórica de la que tenemos más datos, se mueven alrededor del río Amarillo, no es sorpresa que los mitos políticos hablen de el emperador amarillo, el color amarillo es de bendición, etcétera. Entonces, se impone la política sobre las antiguas formas. Además del chi, además del yin yang, además de la veneración a los antepasados, tenemos de China una bellísima mitología. Esa mitología se alimenta, pues no nada más de este cielo, sino de ayudantes. Y los principales ayudantes cósmicos son los dragones. A los chinos les debemos entonces, no son los únicos que creen en dragones, pero los dragones en la mitología china tienen un papel civilizatorio importante. Es decir, a los dragones les va a tocar ayudar, chambear para cauces de ríos, para creación de seres humanos, para que las lluvias no inunden cuando crecen demasiado los ríos, sobre todo en el sur. Entonces, los dragones sirven para lo bueno y para lo travieso, ¿verdad? Nosotros acá ya nos perdimos los dragones, pero ellos los tienen en sus mitos. Este mito habla de un dragón que peleándose con otros dioses da un coletazo y de repente desnivela el universo. Por eso, porque yo tengo que explicar por qué los ríos corren en un sentido. Si todo era estable y armónico en el chi, ¿qué provocó que haya este movimiento? El movimiento lo provoca un jugueteo de nuestro dragón Gungun. Sin embargo, repito, y esto es importante, esa explicación que encontraríamos en una parte de China, en otra parte de China será Panku. O sea, es otro dios nacido de un huevo milenario en donde estaba todo compactado, los ríos, las estrellas, todo su cuerpo, etc. Entonces, no hay una sola mitología china. Hay varias dentro de lo que actualmente es el país de China. Nuga, la diosa dual, la diosa medio serpiente, con su pareja, tienen que tratar de remendar el universo. Y es ahí donde entran los 5 elementos que constituyen la realidad. El fuego, el agua, el aire, la tierra, el metal. Pues estos elementos, me falta la madera, estos elementos, ¿verdad? Sujetos por el aire, constituyen la realidad.
Esos mitos hermosos, ¿verdad? Son antiquísimos, que vemos muy probablemente, ¿verdad? Hasta más o menos 500 años antes de Cristo, los mitos nadie los había escrito. Entonces, quedan recuerdos que como en la trilogía del Señor de los Anillos en la versión fílmica, recuerdos que se habían vuelto leyendas locales, hombres que enseñaron agricultura y al rato se empiezan a volver divinidades de la agricultura. Esto, con el tiempo, se transformó en los mitos que nos llevan de aquellos hechos a transformarlos en dioses. Entonces, las dos primeras dinastías chinas, Zhao, etcétera, ¿sí? Antes de los Han, son consideradas dinastías míticas, o sea, sí debió de haber alguien, sí estaba ahí alguna persona real, pero sus hechos, desde enseñar a cómo se plantaba el arroz, crear diques, etcétera, van a hacer que al rato se transformen en divinidades. Piensen mexicas, piensen náhuatl, Teotihuacán. ¿Quién construyó Teotihuacán? No, tuvieron que ser los dioses. Piensa en Grecia, la época micénica, 2000 antes de Cristo. ¿Quién construyó las murallas de Micena? Tenían que ser los dioses. Esta idea de que hay una grandeza del pasado también existe en China. ¿Por qué marco el 500 como una época importante? Perdón que vaya tan rápido, ahorita hago un paréntesis y veo si hay alguna pregunta. ¿Por qué el 500? Porque en el 500 vamos a, suponemos, los recuerdo, los escritos son después, suponemos, en el 500 antes de Cristo, mientras que en India andan el futuro Mahavir y Buda predicando, en China van a aparecer dos maestros, Kong y Lao Tse, ¿sí? Aparecen estos dos maestros que tratan de que lo que era popular, creencias rancheras o políticas o lo que sea, tratan de darle una primera depuración. Tratan de presentarlo como un camino espiritual en vez de muchas ideas de distintas índoles. El chi de la tradición se va a transformar en el Tao. El Tao, predicado por Lao Tse, no es sino una interpretación, un nuevo nombre para el chi. Todo es Tao, nada es Tao. Si tratas de entender el Tao, ya no lo estás entendiendo. El Tao no tiene límites. El Tao es flujo y este flujo, ¿sí? Pulsión de la realidad, esta energía de la realidad, lo que va a hacer es que si yo me sincronizo, si yo entro, si yo, ya vean el camino espiritual, si yo trabajo en mi interior, le voy a ayudar a este flujo, ¿sí? A que genere armonía interior. Entonces ya no es que yo vaya a la peregrinación nada más, o ya no es que yo le rece a mis antepasados, sino individualmente, camino espiritual, individualmente yo tomo la idea del Tao, ¿sí? Y me doy cuenta de que el Tao tiene buenas intenciones conmigo, pero que yo le puedo estar estorbando. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Empieza este caminito, ¿verdad? De tratar de entender cómo hay alimentos que me ayudan a fluir mejor, cómo hay días en que yo funciono mejor. Entonces, empieza a haber un interés por el zodiaco, por las fuerzas astrales, que hay posiciones o direcciones, elementos que te ayudan o que no te ayudan, una dieta. Entonces, este camino que era espontáneo se está transformando ahora en una especie de método de trabajo espiritual interior. Ese método de trabajo espiritual interior, pues ya nos lleva a que lo que era un yin yang, al rato se transforma en direcciones y posiciones y vamos a tener pues lo que alguna gente en payo, ¿verdad? Va a llamar en español muy mal pronunciado, dicen Feng Shui. Bueno, el Feng Shui es esta interpretación populachera actual de toda esa química que tengo que mover para permitirle al chi, para permitirle a la realidad, ¿sí? A la realidad, el, pues no nada más diría yo fluir, sino ayudarme a mí a vivir de una manera más saludable.
¿sí? Ayudarme a mí a vivir de una manera más saludable. Entonces, pasamos de creencias, mitos, necesidades de primero nómadas y después los primeros agricultores de tener espacios sagrados, referentes sagrados, pasamos en el 500 antes de Cristo a caminos aprendidos por una persona para alcanzar armonía. Una diferencia muy marcada entre China y las espiritualidades de Occidente es que para ellos el camino hacia lo sagrado tiene que ver con mucho trabajo interior, buscar equilibrio, liberarme de amarras. Mientras que las religiones que siguen a Abraham, judíos, cristianos y musulmanes, trabajan más la parte colectiva, cómo me apoyo, cómo le doy la mano a los míos o cómo mato al otro si es necesario. Pero en la parte de China, el trabajo tiene mucho más que ver con este brazo espiritual, ¿sí? Interno. Si ustedes andan buscando en China cómo ser mejor con el prójimo, no vamos a encontrar mucho. Si ustedes lo que necesitan es armonía interior, estabilidad interior para aguantar, estar encerrados por el COVID, ellos nos van a dar clases. Sus técnicas espirituales han madurado por 2500 años, ayudándoles a ver cómo el cuerpo ayuda, ¿sí? La dieta ayuda, lo que le llaman la química interior, cómo la mentalidad ayuda a que yo no me esté peleando con lo que está pasando, sino vea lo que está ocurriendo, fluya aquello que no me interesa y aprenda yo en este fluir, en este dejar, en este no ser controlador, para aprenda a vivir con mayor serenidad. No cabía la idea de felicidad individual, irme al cielo, sino de tranquilidad. Esto es así como la gran meta. No sé si habría en el chat alguna preguntita, algún comentario. Ahorita voy con los grandes maestros, ahorita voy con Lao Tse y Confucio. Si hubiera alguna pregunta o duda, continuamos. Estoy al pendiente, como quiera voy a poner la pantalla, pero estoy tratando de estar al pendiente. Muy bien. Déjenme. Ok. Un poquito más. ¿Qué estamos viendo? A monjes practicando. Esto es algo que a mí me hace falta como católico, me hace mucha falta, ¿no? Aprender a rezar con el cuerpo o ver cómo el cuerpo ayuda. No, no es un peso muerto mientras trato de liberar el alma, sino la disciplina del cuerpo está integrado en mi yo. Entonces, abrazar la parte corporal, yin yang, abrazar la parte corporal con la parte espiritual. Cómo yo logro que cierta dieta, que cierto ejercicio, se vuelva al mismo tiempo mi oración. Entonces, hoy en día ya sabemos que hay gente que puede practicar el Tao y en su vida, ¿verdad? Pensó que eso fuera algo religioso, digo el Tai Chi, pensar que fuera algo religioso. Nació de unos monasterios como forma de meditación. Vamos a hablar de tres grandes maestros. Lao Tse, Confucio en español, pues por los jesuitas le aprendimos a decir Confucio, y la lectura china de Buda, Tao. Como en todo, así como hay un cristiano muy elegante, teológico, estudiado, y hay el de la devoción popular, que es medio católico a ratos y luego la Santa Muerte, que mezcla, lo mismo ocurre en el taoísmo. Si ustedes le preguntan a la gente en China qué religión tiene, lo más probable es que la gente diga que ninguna. Para ellos, una religión solo la tienen los especialistas. Un monje taoísta tiene religión, abrazó un monasterio. Yo puedo practicar el tai chi, creer en lo que dice Lao Tse, hacer química o alquimia interior, practicar dietas, y sin embargo, como no soy estudioso, yo no digo que es mi religión. De todos los chinos que hay, que son muchos, solamente dice en la pantalla, ¿verdad? Le dice una minoría, 12 millones, habla de considerarse taoísta. Pero 173 millones practican
alguna forma de meditación o de, la raza dice arte marcial, kung fu, arte marcial o alguna forma de meditación que fueron enseñadas por taoístas. La gente tiene las prácticas, los ejercicios de espiritualidad. Para alguien que no capte bien esto, yo a lo mejor no creo en Dios, pero creo que es muy terapéutico caminar en el camino de Santiago de Compostela. Voy camino, aunque para mí no sea una cuestión religiosa, es de purificación interior, de búsqueda interior. Bueno, lo mismo pasaría en el China. En China hay gente que aprendió los consejos, los vive porque cree que son saludables, pero, sí, pero no se autodefinen como taoístas. Bueno, pues ¿qué significa ser taoísta? Who knows? Ese es el gran problema. Who knows? Si alguno de ustedes hace berrinche porque Cristo vivió 30 años y los evangelios se tardaron 30, pues acá está peor con mí, que es peor que peor, porque se supone que Lao Tse, que significa maestro venerable o anciano, ¿verdad? Se supone que vivió 500 años antes de Cristo, pero los escritos que hay son mucho más nuevos, ¿sí? Mucho más nuevos. Eh, ah, Perfecto. Dije yo, no, no vaya a ser que no tengo algo. Perdón. Entonces decíamos, los escritos son más nuevos. Entonces lo que se habla de Lao Tse no son 30 años, son 200 años de haberse acordado oralmente de él, del Tao. Entonces, este Tao Te Ching es más nuevo. Obviamente está cargado ya con un proceso de mitificación de la misma persona de Lao Tse. Hay gente, entre los mismos chinos, hay gente que dicen que Lao Tse nunca existió, que no era sino una forma de consagrar la sabiduría de varias personas. O sea, como si hubiera habido un colectivo. No importa. Los conocimientos de Lao Tse quedaron escritos en el texto del Tao Te Ching o Tao Te Ching. ¿Sí? Y ahí es donde más o menos la gente dice, esto significa ser taoísta. ¿Qué me interesa a mí más que darles ahorita una clase de taoísmo? Me interesa que en lo básico, Lao Tse es sobre todo alguien que está peleando por controlar la parte interna de la persona, la parte interna de la persona, ¿sí? Es cierto, ¿verdad? Dice que la práctica de la yoga y otras disciplinas están condenadas por la iglesia. Ajá, hay algunos miembros de la iglesia que están muy retrasados, Cristina. ¿Por qué? Porque siguen viendo el tai chi y la yoga como si fueran religión. Entonces, si yo empiezo a hacer el tai chi, al rato le voy a andar prendiendo velitas a Lao Tse. Ahorita al final vamos a ver que esa conexión con la parte religiosa se separó. Pues ahorita hay alumnos y maestros que pueden estar haciendo tai chi y lo ven como si fuera pilates, para bien o para mal. ¿A qué me refiero, verdad? Que así como hay gente que hace yoga y tengo alumnos que hacen yoga y ni idea tienen que primero es un ejercicio de mente y luego de cuerpo, pues están haciendo un pilates, están haciendo calistecnia, ¿verdad? Lo mismo podríamos decir de estas condenaciones. Condenar la práctica de estos ejercicios significa, ¿verdad? Depende siempre de quién lo diga, significa que tenemos miedo de que la gente pierda su espiritualidad. El espíritu es más libre que las religiones, pero no me meto ahorita en estas broncas porque me pierdo de China. Saludos, Cris. Entonces, sí, esta idea de que Lao Tse es una cosa clara. ¿Por qué? Porque Lao Tse de la tradición, que a lo mejor es un maestro de ejercicios y de búsqueda interior, que le escucharíamos en muchos monjes cristianos, porque los monjes se parecen entre distintas religiones. ¿Sí? Este Tao, que se parece a la filosofía negativa de autores cristianos, ¿sí? También es interpretado un poco con fines esotéricos, es decir, en todo se cuecen habas. Hay gente que se mete al Tao, ¿verdad? Porque la astrología le viene bien para que le arregle la vida. Pues eso es condenable, pero es tan condenable, ¿verdad? Como estar sobando santos para que me hagan milagros y olvidarme de que son un puente para que tu mente toque al gran misterio, que para ellos el Tao, o el Chi, o el misterio, o Dios. Entonces, se quedan en lo que se les llama mediaciones. Hay gente que es taoísta que está nefasta.
igual de nefasta que muchos católicos, no estoy echándole la culpa a nadie. Se quieren encontrar respuestas mágicas, automáticas, a prácticas que no estaban diseñadas para hacer ni magia, ¿sí? Ni automática. O sea, ningún maestro de Tai Chi o de Chi te va a decir que con 2 clases al semestre, ¿verdad? Ya te convertiste en ente iluminado. Son procesos de búsqueda. La espiritualidad siempre es un camino largote, grandote, enorme. Entonces, sí hay interpretaciones del Tao que yo les tengo un poco de miedo, como hay interpretaciones católicas que le tengo miedo. Todas las religiones hay visiones más sensatas. ¿Qué es lo fuerte? ¿Qué es lo fuerte? Aprender Wu Wan, no forzar, no tratar de imponértele tú a la realidad. Aprender a tener más estabilidad con menos cosas. Esto es bonito del Tao. O sea, este trabajo interior de Santa Teresa hubiera dicho, ¿verdad? De aprender a soltarte, inundarte, que va a pasar esta noche oscura, que vas a estar meditando muchos días y no aparece nada. Bueno, este camino interior lo tienen muy bien trabajado. Tienen muy buenos ejercicios, la gente que hace Kung Fu, la gente que hace Tai Chi, la gente que hace Qigong, saben perfectamente cómo, con un poco de posturas y de ejercicio y de disciplina, aprendes a liberar mucho de lo que traes dentro, a armonizar, pero no es magia. Y hay gente que quiere hacerse taoísta para la magia. En fin, hasta en las mejores familias. Ese camino interno topa con otro maestro que es de la misma época que, ¿verdad?, nosotros le llamamos Confucio. Más o menos suponemos de la misma época, suponemos, no datos, suponemos. Ujú. ¿Cuál es la gran diferencia de Confucio? Él está viendo por la vida política y social. No va a decir muchas novedades. Él también piensa que hay que respetar a los antepasados. Él también piensa que debemos de armonizar el espíritu interior, pero el énfasis de Confucio tiene que ver con el respeto hacia afuera, el respeto al resto de la comunidad. Completa esta parte social, ¿sí? Completa esta parte social. Tampoco sabemos mucho, sabemos que fue pacifista, lo habían contratado en el municipio, estoy jugando, ya no le llamaban municipio, ¿verdad? Pero lo contrataron en el municipio y cuando los vio tan pacifistas y criticar la corrupción, lo corrieron, hasta en las mejores familias, ¿sí? Lo corrieron de la política, se va con sus seguidores a andar predicando una visión pacífica de buena vivencia social. Y como pasa en todas las religiones, ¿verdad? Maestros con altos ideales se topan con realidades sociales y políticas muy limitaditas. Pues Confucio no tuvo gran éxito en su época. Lo único es que sus lecciones quedaron como un ideario de fondo de varios políticos que va a lo largo de la historia de China. Entonces, cada vez que había un golpe político, un golpe de Estado en China, la gente abrazaba la religión distinta. Entonces, si unos apoyaban mucho a Lao Tse, ahora vamos a apoyar mucho a Confucio. Entonces, se suponía que para educar bien a los fifís chinos, bueno, a la gente de la corte, ¿sí?, se les enseñaba los clásicos de Confucio. Benevolencia para con todos, ser justo al aplicar la ley, seguir los rituales, nosotros diríamos las normas. Hay que aprender cómo ser buen esposo, buena esposa, buen hijo, buena hija. No nada más lo religioso también, ¿sí? Con muchas ganas de aprender y tener integridad. Pues son ideales que podría repetirse en cualquier religión. Confucio llegó hasta ahí otra vez. Pasa el tiempo y ¿qué hacemos? Al pasar el tiempo, ¿sí? Al pasar el tiempo, estas lecciones hacen que al rato alguien hable de Confucio como un rostro de la divinidad. A la gente le gusta, de alguna manera, le gusta que tener santito para sobar, ¿verdad? El budita gordito para sobar la panza para que me dé buena fortuna. El camino espiritual es más libre, mucho más libre, es una aspiración más filosófica en China, pero la parte popular en China o en México trata de agarrar, ¿sí?, trata de tocar, trata de peregrinar,
de bañarse en el río Santo o en el Venero Santo, etc. El Tao no tiene problemas con que hayan muchos dioses, todo es Tao. El confucianismo, hasta medio ateo puede llegar a ser, no le interesa mucho Dios. Para el Tao, la idea es lograr armonía con mi naturaleza interna. Para Confucio, la cuestión social. ¿Sí? La cuestión social. Entonces, ojo, esto sería la versión bonita. Hay confucianistas que hacen que pues, las mujeres estén calladitas y en el rincón, porque es el ritual. O sea, hay interpretaciones necesarias. Hay gente taoísta que quiere el día del horóscopo para sacarse la lotería. Los chinos apuestan muchísimo, siguen creyendo en la fortuna y en los días de fortuna, etc. Estos dos, made in China. El tercero, y con eso terminó esta parte, el tercero va a llegar con las rutas comerciales, son las ideas de Buda. Nacido en lo que hoy sería Nepal, se muda al norte de la India, Siddhartha Gautama, una religión también de mucha meditación, pero combina la acción. Y Siddhartha Gautama, lo que nos interesa, llegará a China, y en China, para mucha gente, el budismo es una mezcla interesante. Sí, vida interior, pero no tan monje como los taoístas. Sí, compromiso social, no tan exclusivo, tan ritualizado como Confucio. En muchos lados los monjes budistas empiezan a ser como maestros de mucha gente en China, recibiendo a su vez mucho influjo chino, muchísimo. Entonces, ¿qué ocurre? Al principio los chinos viajan a la India para estar tratando de traer hasta los escritos más antiguos, los sutras, las palabras de Gautama más antiguas, están en China, porque ellos se preocuparon por tratar de conservar las palabras mismas. En China llegó un budismo que se le llama elegantemente Mahayana, de la mayoría, y se mezcló en China con sus propias creencias. Y al mezclarse en China va a haber un boom de monasterios budistas en China que le dan mucha importancia a la parte devocional, a recitar mantras para la liberación, etc. Tan importante es China en esto que Japón y Corea, su budismo viene de China. O sea, ellos ya no tienen la posibilidad de ir a, a hasta el... ¿Cómo podemos saber cuál es la más adecuada para nosotros? Híjole, yo respondería, muchas gracias, yo respondería que uno, a mí me toca pues nada más decirles, en todo hay interpretaciones más elegantes, intelectuales, filosóficas y elecciones más populares. Siempre Buda, Tao y Confucio, yo recomiendo primero leer mucho, sí, leer en el sentido de tratar de ver si eso me convence como una filosofía de vida o si a mí lo que me interesa es un ejercicio, pues después de Mao lo aprendieron muy bien los chinos, hagan el ejercicio. A lo mejor el resto del taoísmo, del budismo y del feng shui no me interesa. Lo que me interesa es tener un cuerpo más elástico, que eso me ayuda un poco de serenidad y meditación, me ayuda a enfrentar mejor mi día a día. Pues ya los occidentales aprendimos a través del mindfulness y de todo esto, ese tipo de sabiduría transformada en una especie de recetas de vida práctica. En todo, incluido en mi propio catolicismo, no hay una versión, lamentablemente, no hay una versión, ¿sí? Hay un abanico de versiones. Y la gente vamos acomodándonos desde nuestra individualidad con aquello que nos permite manejar el día a día mejor. El budismo era monacal, el budismo era para monjes. La gente más sencilla aprendió que estando pasando las cuentas de meditación y repitiendo el nombre de Buda, pues a lo mejor yo me siento menos cansado a la hora de caminar o al estar encerrado por el COVID. Pues, ¿qué ocurre, verdad? ¿Qué ocurre? Pues que de repente la gente empezó a practicar formas externas de budismo sin haber jamás leído los sutras, sin estar intentando hacer toda una vida de monje budista, la gente aprende, ¿sí? Aquello que le resulta útil, benéfico, tranquilizante. Si yo me caso con una religión, tiene por qué ser porque el objetivo último de la religión es el mío.
¿verdad? Comprometerme socialmente, pues no me hago taoísta, para qué les digo, ¿verdad? Sin embargo, si yo mi proyecto de vida es más, ¿cuál es la posición de la Iglesia Católica con respecto a la práctica de estas técnicas? Pues como les decía, ¿verdad? Muchas gracias a María Susana. Como le decía, hay gente de la Iglesia Católica que le dice, cuidado porque te van a jalar y te van a confundir. Y hay padrecitos que te van a decir, ¿estabas enterado de que era de otra religión? O sea, hay una respuesta oficial en donde dice, nada más no te claves con la parte emocional. La parte del Tao y la parte del budismo que la gente aprendimos acá, estamos haciendo prácticas para sentirnos, ¿se fijan? Ejercicio terapéutico de más emocional, sentirnos bien. Y de repente yo me engancho por el sentimiento. Entonces tenemos gente que se siente budista 2 semanas y luego se va a volver musulmana porque ya le nació otra cosa. La idea que quiere la Iglesia Católica oficial es que cuando vemos prácticas veamos cuál es el propósito último. La mayoría de los mortales no está enterado de que hay propósitos, hace prácticas terapéuticas, ¿sí? Entonces, oficialmente para la Iglesia, el riesgo es que yo me esté yendo no por un proyecto de vida espiritual, sino emociones, por emociones. Porque las emociones me pueden hacer budismo zen, o un total control de mi interioridad. Y pasado mañana, pues ahora me siento peleada con el gordito, ¿verdad? Y entonces ya quiero volverme, este, unorthodox judía, ¿verdad? Y rebelarme contra el machismo. Todo tiene un pro y un contra. Si yo compro el budismo nada más por la meditación, es muy probable que no me guste que algunos budistas hagan muy poco por cambiar la realidad social, no se involucran mucho. Igual que en el hinduismo, esta idea de que de repente haya gente que llegue y te diga, pues se va a morir, pues es su karma. Y dices tú, dispárale, hagan algo, denle de comer a la criatura. Nosotros no vemos más que una parte que es el ejercicio de meditación terapéutica. El proyecto espiritual tiene que venir desde la cabeza. Católico, cristiano, budista, taoísta, hay un camino espiritual que viene acá y lo otro son prácticas, son mediaciones. Yo sé que soy un teólogo católico y respeto mi religión porque me gusta la Jesucristo, pero yo no tendría ningún problema con que un día que ande estresado haga prácticas de yoga, de tai chi. No me voy a cambiar de religión, no creo, pero sé que son muy buenos empleando el cuerpo a la hora de la meditación. Estar sentado oyendo a Luis Eugenio 45 minutos no es terapéutico. Entonces, ellos llevan siglos, ¿verdad?, de haber aprendido cómo incorporar el cuerpo. Hombre, ¿por qué no aprender de ellos? No creo en la reencarnación, no me interesa mucho de estas religiones, pero esas prácticas, esas mediaciones son buenas. Oye, pero es que esto te lo puede ofrecer alguien que no tenga ninguna religión, pues que me lo ofrezcan, ¿verdad? Que me lo ofrezcan. O sea, yo lo único que les digo es no confundir que si yo entré a un templo me hace católico, ni que traer una medallita con un santo me hace católico, no confundir eso, las prácticas, con la espiritualidad. Con la espiritualidad. La espiritualidad es el proyecto de vida al que yo aspiro grandote, ¿verdad? Y pues obviamente, ya no se asusten. Nada más les voy a decir que después del Marx y Lenin, pues llegaron estas ideas a China con Mao Zedong y por lo tanto la ideología se volvió atea, la ideología dominante se volvió atea. Entonces, ¿qué ocurre, verdad? Pues, ¿qué ocurre? Mao muy inteligentemente dijo, no voy a quitarle al pueblo chino sus prácticas, ¿se fijan? Las prácticas porque las tienen muy arraigadas. Entonces, ¿qué hago? No apoyo mucho predicación, no apoyo mucho monasterios, no les doy subsidios, solitos van a tener que colapsar. No colapsaron. Si alguien tiene dinero son los monjes budistas, qué cosa. Pero sí, tengo que permitir ciertas acciones que antes eran dadas por los monjes, ahora dadas por esta gente profesional en Qigong, en Tai Chi, que sí creen en la energía, pero no van a pagarle impuestos a nadie. La gente de Mao le tenía mucho miedo, aunque no lo crean y con buena razón, le tenían mucho miedo a que, ¿cómo llamarlo? Los monjes acarrean a tanta gente
como algunas devociones populares, la Virgencita de Guadalupe, puedo acarrear tanta gente que se podía volver un núcleo de resistencia política contra el ateísmo de Mao. A Mao no le importaba que la gente hiciera tai chi mientras no hubiera un líder religioso que encabezara la grilla contra el régimen de Mao. ¿Qué ocurre hoy en día? Pues mucha gente ya se acostumbró de este lado y del otro lado del océano. Nos acostumbramos a usar técnicas, mediaciones, ¿sí? Venidas de China, de Japón, de India, mediaciones que no las conectamos con una religión. Les digo, pregúntenle a cualquier maestro meditador que se supone que han ido a India o a China a estudiar, y pues lo que les van a decir es armonía interior. O sea, si tú quieres seguir creyendo en Dios y en la Virgen, échele ganas. Ya no hay esta idea de una conquista eh, política. ¿Y por qué digo política? Toda religión, toda religión, ¿sí? Nació tejida de política. ¿Sí? No es rezar el rosario, lo que me hace, sino rezar el rosario con este grupo que defiende a este partido político y voy y hago un plantón. Esa idea entre cómo tu religión se vuelve política hace que nuestra iglesia y muchas otras iglesias tengan miedo de que si la gente ya no rezó el rosario con su grupo, sino que está solito haciendo meditación, pierde fuerza política. Política. No tiene nada de malo. Toda religión tiene un componente sociopolítico. Toda. No el Papa, no, todos. Queremos usar religiones con finalidades sociales. ¿Cuál es el mayor legado de China? El ofrecer en diversidad algo que podía o alimentar mi interior a través de ejercicios o alimentar el exterior. ¿Cuál es la gran limitación? Pues que dentro de los 1.000 millones de chinos, ¿verdad? Evidentemente hay gente que se quedó esperando que les lluevan, que los dioses les manden el agua o les eviten la inundación, que o sea, no hubo una religión que educara acá porque no se quiso imponer una sola religión. Entonces, sobrevive la diversidad con lo bueno que puede tener esa supervivencia, con lo limitado. Si captan, lo limitado es, pues que si alguien anda muy mal en su catolicismo y piensa que matar al prójimo es agradar a Dios, ¿verdad? Bárbaros desde la época de las cruzadas hemos tenido. Por más que el Evangelio diga que hay que amar al prójimo, yo entiendo que nada más a los que son de mi club y mato al otro. Si hay alguien que hace esa mala interpretación sin una autoridad central, en China no hay autoridad central, el budismo chino no tiene autoridad central, el Tao no tiene autoridad. ¿Qué ocurre? Los, los valores y los prejuicios sobreviven. Si nosotros, que se supone que tendríamos una autoridad que más o menos nos oriente, traíamos esos prejuicios, queda claro que en donde se hizo esta oferta, toda la riqueza está ahí para quien la sabe buscar, todos los prejuicios están ahí para quien los sabe buscar. ¿Sí? Pensamientos mágicos, alquimias, este, recetas sacadas de contexto. Pongo estas palabras y con ello termino para dar paso si hay alguna última pregunta. ¿Verdad? Un día llegó alguien y dijo, ¿qué es eso? No, pues es que están en clase de yoga. Y dijo, clase de yoga, eso no es la yoga. Ese es el calentamiento para el yoga. O sea, el ejercicio físico para alguien de India, el ejercicio físico para este hindú, pues será, ahora sí, ya puse el cuerpo a tono, ahora viene mi meditación de dónde voy, cómo me libero, cómo alcanzo la iluminación. O sea, la parte espiritual viene después, el cuerpito. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Si Cris Moreno o si yo voy a una práctica de yoga y a los 45 minutos salimos y nos volvimos a pelear con el tráfico y cómo es posible que salgan sin cubrebocas, se acabó el yoga. ¿Verdad? Hicimos una clase que se llama yoga, le dimos un poco de estiramiento y calistenia al cuerpo, pero mi meta espiritual no está llevada, ¿sí? No está llevada o copiada todavía de estas religiones, para bien o para mal, ¿sí? Para bien o para mal. Muchas gracias a todos. Perdón, son demasiadas cosas. En China hay demasiada historia. Hay, como les decía yo ahí, maestros que se pueden leer algunas de sus obras siempre con precaución. Hay interpretaciones de esos maestros que son sabiduría de alguien que ha tenido mucho tiempo para pensar, como leer la Biblia, como sabiduría.
Y hay interpretaciones súper esotéricas, ¿verdad? De recite 3 veces el mantra del Buda y le va a caer riqueza. O ponga la casa de este modo en el Feng Shui y no hombre, se le solucionó el problema marital. Una cosa es leer sabiduría, otra cosa es querer formatos mágicos. Muchas gracias por el interés mostrado, muchas gracias y ojalá sigan acompañándonos en descubrir un mundo que está donde está políticamente, económicamente, con estas lecciones, como es China, que veíamos tan lejos y ahora sentimos tan cerca, ¿verdad? Con todo, muy, muy lejos y muy cerca al mismo tiempo. Muchísimas gracias por su valiosísimo tiempo. Yo sigo unos minutitos por si alguien tiene alguna otra pregunta, duda o temor aquí en el chat. Y el de recordarles, ¿verdad? La sesión va a quedar grabada por si alguien quiere y yo me encargaré de que Slendy, allí en la UDEM, tenga acceso a la presentación por si quieren leer lo que ahorita fue demasiado a prisa. Slendy, ¿algo que comentar? Maestro, pues muchísimas gracias. Sí, hubo, bueno, por ahí algunas preguntas, pero bueno, ya fueron respondidas conforme platicaba al respecto. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta más, hable ahora o calle hasta la próxima conferencia. Un saludo cariñoso a Lorena, Jimena, a Andrea, que nos mandaron mensajitos, a Susana, Cristina, sí, y a todos los demás que no tienen que mandar nada. Sí, que con mucho cariño compartimos con ustedes esta idea de que conocer los fenómenos humanos, fíjense, la espiritualidad también es un fenómeno humano. Conocer lo humano nos enriquece a todos. Qué bueno que la UDEM estemos aprendiéndolo y ojalá cada uno de ustedes, conocidos de la UDEM, familia de la UDEM, entendamos que, como dijo un día alguien, nada humano nos debe de ser extraño, ¿verdad? Entonces, ojalá que la UDEM se caracterice por cada vez mayor apertura, por cada vez mayor humanidad. Gracias a todos, gracias Laura por tu comentario y sigan conectados, estaremos en contacto. Muchas gracias, Gracias. maestro. A nombre de la UDEM, le agradecemos esta valiosísima contribución que nos ayuda a conocer más sobre la riqueza espiritual que China nos hereda y sobre todo por las cuestiones de que tiene que ver toda esa herencia con nosotros, con nuestras creencias, nuestras prácticas y cómo nos ayudan también a crecer como humanos, como dice. Tenemos un reconocimiento virtual para usted. Qué emoción. Ya cuando el tiempo nos lo permita, se lo haremos llegar personalmente. Muchas gracias. Y bueno, junto con todos nuestros aplausos que seguramente desde nuestras pantallas estamos todos haciendo. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes y bonita semana para todos. Bonita semana. Los esperamos en las siguientes actividades de la 10ª Feria Internacional. Les haremos llegar también una evaluación. Agradecemos sus comentarios. Hasta luego.